Es una pregunta que ha atormentado a mentes curiosas, desde los dormitorios hasta los viajes nocturnos, desde los debates ateos hasta los susurros de la escuela dominical. ¿Quién creó a Dios? Y para muchos, se siente como un jaque mate, una pregunta cósmica que te atrapa, con respuestas fáciles y silencia la sala. Pero ¿y si te dijera que la pregunta en sí es el error? ¿Y sí? Al igual que intentar encontrar el borde de un círculo, estás buscando algo que nunca debió existir, porque cuando preguntas ¿quién creó? Dios, no solo estás planteando un misterio, estás revelando un malentendido, estás tratando a Dios como una cosa, un ser, un punto en la línea de tiempo de la eternidad, en lugar de lo que realmente es, el origen de todo ser, el tiempo y la existencia misma. La Biblia no se avergüenza, lejos de esto. De hecho, comienza con una suposición contundente que aplasta la pregunta antes de que siquiera se formule. En el principio, Dios, sin explicación, sin precuela, sin historia de origen, solo una presencia divina que ya estaba allí antes de que comenzaran los comienzos. Génesis 1:1 no ofrece una justificación para Dios. Construye el universo entero sobre la realidad de que Él es la justificación de todo lo demás. Y esto no es solo una licencia poética, es teología. Es una verdad tan profunda que sacude nuestros cerebros modernos, porque vivimos dentro de el tiempo, ligado a principios y finales. Cada teléfono que tenemos tuvo un fabricante, cada canción que amamos tuvo un compositor, cada ser humano proviene de una madre, así que, naturalmente, asumimos que todo, incluso Dios, debe provenir de algún lugar, pero Dios, por definición, no se parece a nada más. El Salmo 90:2 va aún más allá al decir que antes de que nacieran los montes, o de que crearas el mundo entero, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. No eras ni te convertiste, sino que eres. Antes de que existiera un era, Dios es. Eso es. No es solo una frase poética, es un mazazo teológico. Él existe desde la eternidad hasta la eternidad, sin principio, sin devenir, sin nacimiento, solo ser, solo presentes, solo yo soy. Pongámoslo en perspectiva. Preguntar quién creó a Dios es como un pez preguntando quién inventó el agua, completamente inconsciente de que el mismo entorno en el que nada es un regalo de aquel que intenta explicar, o como un personaje de novela que exige saber quién escribió al autor. No se puede hacer una pregunta temporal a un ser atemporal. Tiempo, espacio, materia. Estas son dimensiones creadas, forman parte del universo, no son prerequisitos para la existencia de Dios, y eso es lo que lo convierte en Dios. Aquí es donde nuestras mentes modernas empiezan a doler, porque no estamos acostumbrados a nada fuera de la causa y el efecto. Pero piensen, al respecto, si Dios fue creado, quien lo creó sería más Dios que Dios. ¿Y quién creó a ese ser? ¿Y quién creó al siguiente? Observa la espiral, se llama regresión infinita, y no lleva a ninguna parte. En algún momento, algo tiene que existir sin ser creado, algo que simplemente es. Los filósofos lo llaman el motor inmóvil, la causa incausada. La Biblia lo llama Juá, yo soy el que soy, y esa es la pieza que lo cambia todo. Dios no existe en una línea de tiempo. Él creó la línea de tiempo. Antes de que existiera, Él era. No apareció en el tiempo apareció dentro de Él. Eso significa que no es un objeto dentro del universo. Es la razón por la que el universo tiene objetos, no tiene partes, no se desarrolla y no mejora, no crece, no envejece, no evoluciona. Está siendo plena y eternamente, completamente. Y seamos honestos, eso frustra a algunas personas. Queremos un Dios que podamos mapear, fechar y definir. Pero un Dios tan pequeño que no se puede explicar completamente, es demasiado pequeño para adorarlo. Si pudieras comprenderlo completamente, dejaría de ser santo. Sería solo otro concepto que dominas. Pero Dios no es dominado. Él es la majestad personificada. Su misterio no es un problema por resolver, es una invitación a ser humilde. Por eso las Escrituras nunca se disculpan por la naturaleza eterna de Dios. De hecho, es precisamente lo que le da credibilidad. Los profetas, los poetas, los apóstoles, ninguno de ellos intenta reducir a Dios a una criatura con un origen. En cambio, alzan la vista y declaran que Él era antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Colosenses 1:17. No lo explican, lo exaltan.
Así que la próxima vez que alguien pregunte, ¿quién creó a Dios?, no te desanimes, sonríe con amabilidad. Y recuerda, la pregunta está al revés porque solo las cosas creadas necesitan un creador. Dios no está en esa categoría. Él no es parte del sistema. Él es la fuente del sistema. No necesita una causa, porque Él es el causa de causas. Y eso lo cambia todo, porque si Dios es increado, entonces es inquebrantable. Si Él es la fuente de todo ser, entonces nada, ninguna crisis, ninguna tragedia, ninguna duda puede desarraigarlo. Y si no tiene principio, entonces su amor por ti tampoco tendrá fin. Y aquí es donde se abre el telón. Comienza a disiparse. Una vez que aceptas que Dios no fue creado, que simplemente existe, tu mente se ve obligada a lidiar con algo aún más profundo. Dios no solo existe eternamente, existe completamente fuera del tiempo. En nuestra última sección, se habló de lo errónea que es la pregunta sobre quién creó a Dios. Pero ahora vamos más allá, porque Dios no solo es increado, sino que ni siquiera está esperando en el infinito lapso de tiempo, como un antiguo ser cósmico con un calendario larguísimo. Dios no vive en el tiempo en absoluto. Todo. Él lo inventó. Esto no es una metáfora poética, es una realidad teológica, es una verdad cósmica. Apocalipsis 18 dice: Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. A menudo leemos eso e imaginamos a Dios como un ser que se extiende desde el principio de los tiempos hasta el fin, como si fuera un anciano de pie en la línea de salida y llegada de la eternidad. Pero eso todavía es demasiado pequeño. El verso es mucho más que una floritura poética. Es dimensional. Dice algo radical. Dios es pasado, presente y futuro a la vez. No porque haya viajado lo suficiente para verlo todo, sino porque no está limitado por el flujo del tiempo. Reflexionemos sobre ello. Cuando decimos que Dios es eterno, a menudo lo imaginamos como algo realmente antiguo, infinito en una dirección. Pero la eternidad no es una línea de tiempo larguísima. La eternidad es la ausencia de tiempo, no es un tramo de camino sin fin. Es la constatación de que Dios está de pie, sobre el camino, observando todo el viaje, principio, desarrollo y fin, de un solo vistazo. Génesis 1:1 dice: En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ese momento, el principio, no es cuando Dios llegó, es cuando el tiempo mismo comenzó. Antes de eso, no había minutos, no había estaciones, sin amaneceres ni atardeceres, solo Dios. Esto significa que el tiempo, al igual que la luz y la materia, es algo que Dios creó. Es un marco creado, un contenedor para la humanidad, no un contenedor para Él. Piénsalo así: el tiempo es el escenario. Dios es el dramaturgo. No se pasea entre bastidores esperando el tercer acto. Ya ha visto todo el guión de principio a fin, y a diferencia de nosotros, que vivimos momento a momento, Dios vive por encima del momento. No observa el desarrollo de la historia, la orquesta desde un plano superior, dimensión. Él ya está al final de tu historia. Incluso mientras lloras durante el capítulo 2, los teólogos llaman a esto la autoexistencia de Dios. Él no tiene fuente, ni dependencia, ni origen. No envejece, no se transforma, no crece. En nada. Dios no se vuelve más amoroso. Él es amor, no se vuelve más sabio. Él es sabiduría, no reacciona. Él reina. Por eso preguntar quién creó a Dios es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Es una pregunta que se derrumba. Dios no es justo antes de todas las cosas, está más allá de todas las cosas. No se mide en minutos, décadas ni siglos. 1000 años para Él son como un solo día, y un solo día como 1000 años. 2 Pedro 3:8. Él no es lento ni apresurado. Él no es sorprendido, nunca llega tarde, es eterno. Y eso tiene implicaciones asombrosas para ti ahora mismo, porque si Dios está fuera del tiempo, entonces tu pasado no lo limita, tu presente no lo confunde, y tu futuro no lo intimida. Él no está descubriendo las cosas sobre la marcha, Él no está caminando nerviosamente de un lado a otro, esperando no arruinar tu destino. Él ya ve el panorama completo, y ya ha previsto cada fracaso, cada miedo y cada desamor. Cuando lloras por un retraso, Dios ya ve el resultado. Cuando oras y no ves resultados, Dios ya ve el fruto. Cuando te sientes atrapado en un momento, Él ya lo ha forjado para la eternidad. Por eso,
La confianza no se trata solo de creer en un buen resultado, se trata de creer en un Dios que ya está más allá del resultado. Así que, volvamos a la pregunta, ¿quién creó a Dios? Incluso plantear esa pregunta es asumir que Dios es como nosotros, alguien que llegó a existir. Pero las Escrituras no describen a Dios como alguien que llegó a existir, declaran que está existiendo. Eso es, lo que Dios le dijo a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3:14, soy quien soy, no era ni seré, siempre estoy presente, siempre completo, sin progreso, sin desarrollo, sin retraso. Esta es la parte donde tu mente podría empezar a sentirse pequeña. No importa, porque no fuiste creado para comprender plenamente a Dios, fuiste creado para adorarlo, y esta verdad de que Él no está limitado por el reloj, que no envejece con el universo, que no se le acaba el tiempo, debería ser el ancla de tu alma. Cuando el mundo se siente como si fuera una espiral, puedes mantenerte firme sabiendo que Dios no se ha movido ni un ápice. No le sorprende esta generación, no lo toma por sorpresa tu lucha, y no se pregunta cómo termina tu historia. Él ya está ahí, así que la próxima vez que alguien pregunte, ¿quién creó a Dios? Recuerden esto, el tiempo es una herramienta que Dios creó, Él no vive en él, no lo gobierna. Él lo gobierna, y si gobierna el tiempo, entonces nada, absolutamente nada, podrá ser demasiado tarde para que lo redima. Hay un momento en toda búsqueda honesta donde la lógica choca con el misterio, y esa colisión a menudo suena así. ¿Pero acaso no todo necesita una causa? Parece hermético, ¿verdad? Miras a tu alrededor, y todo lo que has conocido tuvo un comienzo. Árboles, brotaron de semillas, nacieron bebés, se construyeron edificios, incluso las galaxias, dicen ahora los científicos, surgieron con una explosión. Así que la pregunta persiste, si todo necesita una causa, ¿quién creó a Dios? Pero, una pausa. Eso, la pregunta, aunque sincera, comete un sutil error que se desmorona en cuanto se analiza a través de la lente de las Escrituras y la lógica. Solo las cosas que comienzan a existir necesitan una causa, no las cosas que siempre han existido, ni las cosas fuera de el marco mismo de los comienzos. Comencemos con lo que dice la Biblia. Juan 1:1 comienza como un trueno. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Lo oyes? En el principio no se hizo, no apareció, no fue creado, simplemente era. La palabra Jesús y Dios, existiendo antes del comienzo del tiempo, antes de que nada se creara, antes de que el espacio, el movimiento y la materia existieran, simplemente era. Eso no es una exageración poética, es la realidad divina. Cuando se abrió el telón del tiempo, Dios era. Ya estaba en el centro del escenario. Las luces no lo deslumbraron, revelaron que había estado allí todo el tiempo. Es la misma verdad que resuena en Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. No dice, en el principio Dios comenzó, dice, en el principio, Dios creó. Ya era activo, ya soberano, ya eterno. El tiempo tuvo un punto de partida, Dios no. La creación tuvo una causa. Dios no. ¿Por qué? Porque Dios nunca comenzó. Y aquí está el golpe filosófico. Todo lo que comienza a existir requiere una causa. Esa es una base fundamental. Un principio no solo teológico, sino también lógico. No contemplamos una casa y asumimos que se construyó sola. No examinamos una pintura y asumimos que el lienzo se coloreó por sí solo. Causa y efecto. Está integrado en nuestra capacidad de razonamiento. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que preguntar quién creó a Dios es como preguntar quién es la madre de un soltero. La pregunta presupone algo que no es cierto. Los solteros, por definición, no tienen esposas, y Dios, por definición, no tiene principio. Así que no necesita una causa, no proviene de ningún lugar. Él es el lugar de donde todo lo demás surgió. Él es la causa incausada, el motor inmóvil, el sin principio, el principio de todo. Si dices, bueno, todo necesita un creador, no te equivocas. Simplemente olvidas preguntar cuándo se aplica ese principio. Solo se aplica a las cosas que comienzan a existir. Sillas, planetas, galaxias, incluso el tiempo mismo. Pero Dios nunca empezó. Eso no es solo teología, es coherencia lógica, y aquí es donde se vuelve aún más hermoso. En Éxodo 3:14,
Dios le habla a Moisés desde la zarza ardiente. Moisés le pregunta su nombre y Dios dice: Yo soy el que soy. Eso no es solo un misterio críptico, es una revelación impresionante. No dice: fui creado por o vine de, dice que soy yo, siempre presente, siempre suficiente, siempre real, siempre presente. Sin orígenes pasados, sin vencimiento futuro, simplemente soy yo. Esta es la raíz del nombre de Dios, Yahvé, el autoexistente, no yo. Llegó a existir, pero siempre lo he sido. Dios no es un eslabón en una cadena de causas, Él es el cimiento de la cadena, el que forjó la cadena, el que la mantiene en su lugar. Y cuando esta verdad se instala en tu espíritu, algo más sucede. De repente, el caos de tú. La vida no parece tan definitiva. Si tu universo surgió de una causa y esa causa no tiene principio, rival, ni límite, entonces no eres aleatorio, no eres un accidente, no estás abandonado. Eres el resultado de un creador que no necesitaba nada externo. Él mismo existió, pero aún así eligió crearte. Dios no te creó porque estuvieras solo, no te creó por necesidad, te creó por amor, por plenitud, por propósito. Por eso, la pregunta de quién creó a Dios, en última instancia, no expone la debilidad de Dios, sino la nuestra. Nuestras mentes están atadas al tiempo, al proceso y a las causas. Pero Dios no es un rompecabezas por resolver, es una realidad a la que hay que adorar. Y cuanto más intentes encasillarlo, más te darás cuenta de que Él es la razón de su existencia. Seamos honestos, esta verdad no siempre satisface a quien busca fórmulas y definiciones desesperadamente, pero es la única verdad lo suficientemente grande como para adorarla. Si Dios tuviera una causa, esa causa sería mayor que Dios, y ese Dios sería Dios. Pero si Dios no tiene, porque, si simplemente existe, solo Él es digno de toda tu confianza. Puedes construir tu vida sobre eso, puedes basar tu fe en eso, puedes caminar en la oscuridad con esa luz en la mano. Porque quien sostiene el principio también sostiene tu siguiente paso. Así que después, lidiando con la realidad de que Dios no necesita un principio, que existe fuera del tiempo, que nunca comenzó como entendemos los comienzos. Quizás todavía te preguntes, ¿pero cómo me identifico con ese tipo de Dios? ¿Cómo? ¿Entiendes a alguien que simplemente existe? Y ahí es donde entra la zarza ardiente. En Éxodo 3, encontramos a Moisés exiliado, olvidado, pastoreando ovejas en el desierto, frente a un fuego que quema pero no consume. El momento es eléctrico, Tierra Santa. Dios llama, y Moisés se atreve a hacer la pregunta. Todo buscador eventualmente pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres realmente? Y Dios responde con algo que rompe con las categorías humanas: soy quien soy. Éxodo 3:14. A primera vista, eso puede sonar críptico o evasivo, como si Dios estuviera esquivando. Pregunta, pero en realidad, es la revelación más profunda de toda la historia de la humanidad. No dice que solía ser, que podría ser o que fui creado por Él, dice que soy, sin devenir, sin desarrollo, sin historia de origen, solo ser. El hebreo aquí es Asha, que literalmente traduce seré lo que yo, será. Es dinámico, no estático, no es solo existencia, es autoexistencia, es movimiento sin motor, vida sin fuente, poder sin enchufe. Es como si Dios dijera: soy la existencia misma. Defines la realidad por mí, no por el otro. De otra manera, y este nombre no es solo para libros de texto de teología, es profundamente personal, porque Moisés no hacía esta pregunta por curiosidad, la hacía por inseguridad. Le preocupaba no tener suficiente credibilidad, suficiente confianza, suficiente claridad. Y Dios responde no dándole a Moisés un arma ni una fórmula, sino entregándole regalos: seré lo que seré, lo que significa que cuando llegues allí, allí estaré. Cuando necesites fuerza, seré fuerza. Cuando sientas miedo, seré valiente. Cuando te sientas abandonado, estaré presente. Él no es un Dios que cargas, es un Dios que te sostiene. De hecho, este momento se vuelve tan central para la comprensión de Dios, que Israel deriva de él el nombre Yahvé, el nombre sagrado y no mencionado de Dios. Yahvé no se refiere al anciano en el cielo, ni a la fuerza, ni siquiera al Creador, aunque todos ellos caen bajo su dominio. Yahvé significa lo que es, Él es lo que es, Él es bondad, Él es justicia, Él es misericordia, Él es fuerza, Él es paz, Él es eterno, es increado, es autosuficiente,
es suficiente. Esto lo cambia todo, porque cuando preguntas quién creó a Dios, estás haciendo una pregunta que presupone la fragilidad de que Dios debe ser como nosotros, con un cumpleaños, con un trasfondo, con un momento de génesis. Pero yo soy elimina la pregunta no evitándola, sino trascendiéndola. Él nunca dejó de existir, nunca comenzó, no es parte de la creación. Él es quien está antes y detrás de la creación, no depende de el mundo depende de Él, piénsenlo. Si Dios hubiera sido creado estaría atado por algo superior a sí mismo. Eso significaría que hay una fuerza superior, una verdad más profunda o un ser superior que lo creó. Pero entonces, esa cosa sería Dios. Y el ciclo continuaría. La única manera de detener la regresión infinita de quien creó al Creador es con un ser que no fue creado, un ser que simplemente es. Y la Biblia reclama ese título exclusivamente para Yahvé. Se presenta a Moisés de esta manera, no para confundir, sino para consuelo. Moisés se enfrentaba al faraón, un semidios con forma humana, respaldado por la riqueza, los ejércitos y el miedo. ¿Y qué dice Dios? Soy yo, como si dijera que todo el poder del faraón es prestado. El mío no, él reina por una temporada, yo reino desde la eternidad. Y esto es importante para ti ahora mismo, porque tu ansiedad hoy podría no ser por el principio de Dios, podría ser por tu fin, tus dudas podrían no ser sobre metafísica, podrían ser sobre si Él realmente puede sostener tu vida, tus errores, tu futuro, y lo que Dios dice. A Moisés todavía te dice, yo soy. Lo que necesites, donde quiera que vayas, por débil que te sientas, yo soy. Y aquí es donde el Evangelio lo pone todo patas arriba. Ese mismo nombre, Yahvé, el Eterno, increado, se hace carne en el Nuevo Testamento, y Jesús, de pie, ante líderes religiosos hostiles, en Juan 8:58, dice estas impactantes palabras: antes de que Abraham naciera, yo soy. No dice que yo estaba allí, dice, yo soy. Sabían exactamente lo que quería decir, no solo afirmaba la preexistencia, afirmaba el nombre mismo de Dios. Jesús no es solo el Hijo de Dios, Él es el yo soy en la piel, el Eterno entró en el tiempo, el Creador entró en la creación, lo increado se hizo visible. Así que, si aún te preguntas quién creó a Dios, la respuesta sigue siendo nadie. Él es la causa incausada, la fuente autosuficiente, el yo soy, quien soy y que soy. Está contigo ahora. Después de que Dios dice, yo soy. Y Jesús lo repite siglos después, el corazón quiere creer, pero la mente lucha. Queremos comprenderlo, medirlo, explicarlo, presentarlo en una respuesta clara y fácil de tuitear. Pero no podemos. Y ese es el punto. Nunca fuiste diseñado para entender a Dios como una ecuación matemática. Él no es un teorema que resolver, es una presencia que adorar, un misterio que encontrar, un fuego que no se apaga como la zarza. Moisés se presentó ante él, santo, indómito y completamente diferente. La pregunta de quién creó a Dios se topa constantemente con un muro, no por herética, sino por humana. Vivimos en el tiempo, experimentamos todo en secuencias: nacimiento, crecimiento, edad, muerte. Toda historia tiene un comienzo, todo reloj avanza, adelante, toda causa tiene un efecto. Así que cuando imaginamos a Dios, instintivamente lo ubicamos en la misma línea temporal, lo colocamos en nuestro calendario mental, pero no está en él. El cerebro humano funciona perfectamente dentro de la caja del espacio y el tiempo, pero Dios construyó la caja. Él se sienta por encima de él, fuera de él, sin estar contenido por las dimensiones que él diseñó. Él no está simplemente antes del tiempo, está más allá de él. Tiene el pasado, el presente y el futuro en su mano, como una sola nota en una canción que nunca termina. Por eso, la Biblia dice en Isaías 55:8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto no es que Dios desestime tus preguntas, es que Dios te invita a asombro. Porque aquí está el secreto. Si pudieras comprenderlo completamente, tendrías todas las razones para dudar de él. Piénsalo, ¿de verdad querrías un Dios cuyo poder, propósito y presencia pudieras explicar completamente? ¿Confiarías en una deidad que se ajuste a los límites de tu lógica?
No, no necesitas un Dios que se ajuste a tu mente. Necesitas un Dios que la contenga, un Dios que crea galaxias con su palabra y que aún escucha tus plegarias susurradas, un Dios que domina las estrellas y que aún cuenta los cabellos de tu cabeza, un Dios que desafía la comprensión y sin embargo se hace cognoscible. Y aquí está la belleza del Evangelio, que el Dios incomprensible se acercó en Jesús. Este eterno yo soy se convirtió en Emmanuel, Dios con nosotros, el único. La mente humana pudo comprender y eligió envolverse en carne. Lo infinito se hizo infinito. El Verbo que estaba con Dios y era Dios en el principio, se convirtió en nuestro polvo. No dejó de ser eterno, simplemente se convirtió en nuestra temporalidad. Él no dejó de ser Dios, simplemente se hizo palpable. Y aún hoy, este eterno te invita no a comprenderlo del todo, sino a caminar con él a diario. Así que sí, puede que tu mente nunca lo entienda del todo, pero tu espíritu aún puede. Inclínate. Tu corazón aún puede creer. Tu alma aún puede decir, tú eres Dios y yo no. Y eso es suficiente. Deja que eso te traiga paz. El misterio no pretende frustrarte. Su propósito es humillarte, recordarte que la adoración no comienza cuando comprendes. Comienza cuando ríndete. Puede que no sepas cómo explicar el origen de Dios. No importa, porque no estás llamado a explicarlo. Estás llamado a confiar en Él, a amarlo, a seguirlo. Él no necesita tu explicación. Él quiere tu adoración. Y cuando alguien te pregunte, ¿pero quién creó a Dios?, puedes sonreír y decir que nadie, porque Él es el principio. Él es, yo soy. Así que hemos llegado al límite del misterio y no se derrumbó bajo el peso de la pregunta. Reveló algo más profundo, algo sagrado. Comenzaste este viaje preguntándote quién creó a Dios, quizás por curiosidad, quizás por duda, quizás porque alguien te preguntó y no supiste qué decir. Y ahora has sido invitado a algo mucho más asombroso que una simple respuesta, porque aquí está la verdad. Nadie creó a Dios. Él es la causa incausada, el principio sin principio, el yo soy, antes de que el tiempo susurrara su primer tic-tac, el creador que está fuera de la creación, el sustentador que nunca necesitó ser sustentado, el eterno que nunca comenzó y nunca termina. Pero lo que es aún más asombroso es esto. Este Dios santo e infinito increado te eligió. No permaneció distante, no se mantuvo filosófico, se envolvió en carne, entró en el tiempo, entró en el mundo que no necesitaba solo para alcanzar a la gente que nunca dejé de amar. Así que no te avergüences de hacer preguntas profundas, no silencie tu curiosidad. Preguntas como estas son sagradas, no solo te llevan a la información, te llevan al asombro. Y el asombro es la tierra donde se encuentra la verdadera. La adoración crece, porque al final, la pregunta nunca fue solo ¿quién creó a Dios? La verdadera pregunta es, ¿confiarás en el Dios que te creó? ¿Dejarás de intentar encajarlo en tus horarios, tus fórmulas, tus zonas de confort? ¿Confías en Él cuando la vida se tambalea, sabiendo que el Dios que nunca tuvo principio nunca tendrá fin, y su misericordia hacia ti tampoco? Detengámonos aquí, no en confusión, sino en rendición. Concluyamos con una oración, que no solo pide respuestas, sino que invita a la respuesta a encontrarse con nosotros. Dios, tú eres el yo soy, no el devenir, ni la mejora, solo yo soy. El inquebrantable, increado, intocable, y nos inclinamos con asombro. Perdónanos por las veces que intentamos encajarte en nuestra lógica, nuestros relojes, nuestras líneas de tiempo. No llegas tarde, no llegas temprano, eres eterno y quieto, estás cerca. Señor, gracias porque no te quedas fuera del tiempo, te adentraste en él, caminas por caminos polvorientos, lloraste, lágrimas de verdad, sangraste sobre madera de verdad, el que nunca fue creado se quebró por nosotros. Te adoramos, por cada corazón que aún lidia con preguntas, por cada alma que lucha por comprender. Envuélvelos en una paz que no requiere respuestas perfectas, solo confianza perfecta. Dios, ánclanos en esta verdad. Si nunca fuiste creado, nada podrá deshacerte. Y si te pertenecemos, nada podrá deshacer tu amor por nosotros. Así que no descansamos en explicaciones, sino en ti, en el nombre del eterno Jesucristo, el Verbo que estaba con Dios y era Dios. Amén.